Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Jorge Luis Borges es el escritor argentino más importante del siglo XX y probablemente uno de los más importantes de la literatura universal en cualquier lengua. Ficciones, publicado en 1944, es su colección de cuentos más célebre y una de las obras más influyentes de la literatura del siglo XX. Son textos imposibles de clasificar. No son ciencia ficción aunque tienen elementos fantásticos. No son filosofía aunque plantean problemas filosóficos profundos. No son ensayos aunque tienen la forma del ensayo académico. Borges inventó algo propio. La característica más reconocible de Borges es que construye mundos imposibles con una precisión académica que hace que lo imposible parezca no solo posible sino inevitable. Escribe como si estuviera citando enciclopedias, haciendo notas al pie de libros que no existen, resumiendo obras académicas de autores ficticios. Ese tono erudito y frío es lo que hace que los delirios borgianos sean perturbadores, parecen hechos. Ficciones tiene dos partes, El jardín de senderos que se bifurcan de 1941 y Artificios de 1944. Son 17 cuentos en total. Vamos uno a uno con los más importantes. Este es uno de los cuentos más discutidos de la literatura del siglo XX y tiene apenas unas pocas páginas. Pierre Menard es un escritor francés del siglo XX que se propone una tarea imposible, no copiar el Quijote sino escribirlo. No reescribirlo con sus propias palabras, escribir exactamente el mismo texto, palabra por palabra, punto por punto, pero haciéndolo como escritor del siglo XX con toda su experiencia del mundo posterior a Cervantes. Menard muere sin terminarlo pero logra algunos capítulos. Y el narrador del cuento, que habla como si fuera un crítico literario, compara los capítulos de Menard con los capítulos idénticos de Cervantes y encuentra que el texto de Menard es más rico, más complejo, más sugerente. Aunque las palabras son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque el contexto en que se escribe un texto forma parte del texto. Las palabras que Cervantes escribió en el siglo XVII significan cosas distintas escritas por un hombre del siglo XX que conoce el romanticismo, el psicoanálisis, las guerras mundiales. Este cuento es el punto de partida de todo el debate sobre la muerte del autor, la intención del texto, la hermenéutica. Borges lo resolvió literariamente antes de que los teóricos lo formularan filosóficamente. El mismo texto escrito en contextos distintos es un texto distinto. El significado de un texto no está solo en sus palabras sino en el momento histórico en que se escribe y se lee. Una idea que transformó la teoría literaria del siglo XX. Un hombre llega a un lugar sagrado con un propósito, soñar a otro hombre. Quiere crear a un ser humano en el sueño y luego insertarlo en la realidad. Es un acto de creación divina, un Dios menor que crea un hombre. El proceso es largo y difícil. Los primeros sueños fallan. Después de meses de trabajo, el soñador logra crear a su hijo soñado, un muchacho que aprende en los sueños, que tiene carácter, que es real dentro del sueño. Finalmente el soñador lo inserta en la realidad. El muchacho existe en el mundo pero no sabe que es un sueño. El soñador vive con el miedo de que su hijo descubra que no es real, que es solo una figura soñada. Hasta que un día el fuego toca al soñador y él también se da cuenta de que no siente nada. El fuego no lo quema. Y entiende que él tampoco es real. También él es el sueño de alguien. La idea filosófica es deslumbrante. ¿Cómo saber si uno es real o soñado? ¿Y qué diferencia hay, desde adentro? ¿Cómo saber si sos real o si alguien te está soñando? La respuesta de Borges, no podés saberlo. Y la consecuencia, el creador y la criatura son de la misma naturaleza. Dios y el hombre son del mismo material. Babilonia tiene una lotería. Al principio era simple. Se pagaba para participar, el ganador recibía dinero. Pero la lotería se fue complicando. Primero se agregaron premios negativos,
algunos números implicaban multas o castigos. Después se hizo obligatoria. Después anónima. Al final, la Lotería de Babilonia controla absolutamente todo. Cada evento en la vida de cualquier babilonio, un ascenso, una desgracia, una muerte, un hallazgo fortuito, es en realidad el resultado de un sorteo secreto que la compañía realiza y cuyos resultados nadie conoce. La vida entera es una lotería. El azar es total. Borges escribe esto como si fuera la crónica factual de una costumbre antigua. El efecto es que el absurdo parece perfectamente razonable. Y la pregunta que deja es, ¿en qué se diferencia la Lotería de Babilonia de la vida real? ¿No es también la vida un sistema donde el azar determina el nacimiento, la salud, las oportunidades, la muerte? Si el azar controla absolutamente todo, ¿en qué se diferencia de la realidad? Un cuento sobre la contingencia, el destino y la ilusión de control. Un narrador descubre que en una enciclopedia hay una entrada sobre un lugar llamado Ukbar que no existe en ningún otro texto. La investigación lo lleva a descubrir que un grupo secreto de filósofos, matemáticos y escritores pasó siglos construyendo una descripción exhaustiva de un planeta imaginario llamado Tlön, su geografía, su idioma, su historia, su filosofía. La filosofía de Tlön es el idealismo llevado al extremo. En Tlön no existen los objetos materiales independientes de la percepción. Solo existen las percepciones. Si nadie mira un objeto, ese objeto no existe. Si dos personas perciben el mismo objeto en momentos diferentes, son dos objetos distintos. Lo perturbador del cuento viene después. Tlön empieza a filtrarse en la realidad. Aparecen objetos de Tlön en el mundo real. Los académicos empiezan a estudiar a Tlön como si fuera real. Y al final, el mundo real empieza a parecerse a Tlön. La ficción construida colectivamente con suficiente detalle acaba reemplazando la realidad. Borges escribió esto en 1940, cuando el nazismo y el estalinismo construían versiones totalitarias del mundo con la misma metodología, una narrativa exhaustiva y cerrada que pretendía reemplazar la realidad. La lectura política es inevitable aunque Borges nunca la haga explícita. Una ficción construida con suficiente detalle y consenso puede reemplazar la realidad. Es un argumento sobre el poder del lenguaje y la narrativa para crear mundos. Y también una advertencia sobre los mundos totalitarios que construyen sus propias versiones del pasado y el presente. El narrador vive en una biblioteca infinita. La biblioteca contiene todos los libros posibles, todas las combinaciones posibles de letras en libros de longitud estándar. Por lo tanto contiene todos los libros que se han escrito, todos los que se escribirán, y todos los que se podría escribir. También contiene infinitos libros de basura, sin sentido, combinaciones aleatorias de letras. Los habitantes de la biblioteca pasan sus vidas buscando el libro que contiene todas las respuestas, el libro total, el catálogo de todos los catálogos. Algunos enloquecer en la búsqueda. Otros se resignan. El narrador, al final de su vida, ha llegado a una serenidad extraña. Si la biblioteca es infinita y contiene todo, entonces en algún lugar hay un libro que justifica su existencia. Y eso es suficiente. La biblioteca de Babel es una metáfora del universo, del conocimiento humano, de Internet. La idea de que toda la información posible existe en algún lugar pero es prácticamente inaccesible en su totalidad sigue siendo una de las imágenes más exactas de lo que es buscar conocimiento. Si existe todo lo posible, el sentido no está en encontrar el libro total sino en vivir bien dentro de la búsqueda. Una metáfora del universo y del conocimiento que sigue siendo exacta y perturbadora. Ireneo Funes cae de un caballo y queda paralítico. Pero también gana algo, una memoria perfecta. Recuerda absolutamente todo. Cada hoja de cada árbol que vio. Cada momento de cada día. Cada percepción sensorial de cada instante de su vida. Al principio suena como un superpoder. Pero Funes descubre que la memoria perfecta es una condena.
No puede dormir porque el día pasado lo ocupa todo. No puede pensar en conceptos generales porque el concepto de perro le parece una simplificación inaceptable. Cada perro es absolutamente diferente de cada otro perro en cada momento. Abstraer es perder información. Funes muere joven. Su memoria lo mató. Borges está diciendo algo profundo sobre el pensamiento. Pensar requiere olvidar. Los conceptos generales, las abstracciones, las categorías, todo eso requiere ignorar las diferencias para ver las similitudes. Una mente que no puede olvidar, no puede pensar. La memoria perfecta es una condena porque pensar requiere abstraer y abstraer requiere olvidar. Es una de las ideas más originales sobre la cognición que se hayan expresado en forma literaria. Un espía chino que trabaja para Alemania en la Primera Guerra Mundial necesita transmitir información sobre un lugar llamado Albert. No puede usar el telégrafo, está vigilado. Entonces mata a un hombre llamado Albert, sabiendo que el crimen aparecerá en los diarios y el mensaje llegará a Alemania. Pero la estructura del cuento es más compleja. El hombre que mata se llama Yu Tsun. Resulta que su víctima, Stephen Albert, es un sinólogo que pasó su vida estudiando a un antepasado de Yu Tsun, Tsui Pen, y descubriendo que la novela laberíntica que ese antepasado dejó incompleta no era una novela sino un modelo del tiempo. En esa novela modelo, el tiempo no es lineal. En cada momento hay bifurcaciones, no se elige un camino sino todos a la vez. Todos los futuros posibles existen simultáneamente en tiempos paralelos. El jardín de senderos que se bifurcan es el tiempo mismo. Borges imaginó el multiverso literariamente décadas antes de que la física cuántica lo tomara en serio como hipótesis científica. El tiempo como laberinto donde en cada bifurcación existen todos los caminos simultáneamente. Una de las ideas más originales de la literatura del siglo XX, y un antecedente literario de la física cuántica moderna. Un hombre irlandés con una cicatriz en la cara llega a una estancia del sur de Brasil y cuenta una historia. La historia es sobre la guerra de independencia irlandesa, sobre un desertor cobarde y un héroe. Al final del cuento se revela que el narrador era el cobarde, no el héroe. La cicatriz se la dio el hombre a quien traicionó. Borges usa este cuento para plantear algo sobre la identidad y la culpa. Quien narra una historia vergonzosa en primera persona solo puede hacerlo encarnando al villano que es. El héroe que traicionó solo puede contarse a sí mismo como el traicionado. La culpa obliga a narrar desde el lugar del otro. El traidor solo puede contar su historia desde la perspectiva del traicionado. Una exploración de la identidad y la vergüenza a través de la forma narrativa. Un detective racionalista y metódico investiga una serie de asesinatos que parecen seguir un patrón basado en la cábala judía. Los crímenes se producen en distintos puntos de la ciudad en intervalos precisos. El detective deduce dónde ocurrirá el próximo crimen y va a prevenirlo. Es una trampa. El asesino diseñó los crímenes precisamente para que el detective llegara al lugar que él quería. La inteligencia del detective lo llevó directamente a la muerte que el asesino preparó para él. El cuento es un antipolicial, el más inteligente no gana. Al contrario, su inteligencia es la trampa. El razonamiento impecable lleva al fin impecablemente preparado. La inteligencia puede ser la trampa cuando el adversario la conoce y la usa. Un antipolicial donde el detective más brillante llega a su propia muerte siguiendo el hilo de su razón. Un escritor judío en Praga en 1939 es condenado a muerte por los nazis. La noche antes de la ejecución pide a Dios un año para terminar su obra. Dios le concede el año, pero en el tiempo interno de su mente mientras está parado ante el pelotón de fusilamiento. Para el mundo exterior pasan solo fracciones de segundo. Para él pasa un año completo. Termina su obra. Luego el tiempo reanuda y muere. Es un cuento sobre el tiempo subjetivo, sobre la relación entre la conciencia y el tiempo físico, y también sobre la creación artística como un acto que puede completarse en el instante de la muerte.
El tiempo interior puede ser completamente independiente del tiempo físico. La conciencia puede vivir un año en fracciones de segundo. Una exploración del tiempo, la muerte y la creación que tiene pocos equivalentes en la literatura. El cuento más personal y más querido de Borges. Juan Dashman es un bibliotecario porteño que tiene un accidente y cae gravemente enfermo. Cuando se recupera viaja al sur, a la estancia de su familia. En un almacén de campo, un gaucho lo desafía. Y Dashman acepta el duelo aunque sabe que va a perder. El cuento tiene una doble lectura. Puede ser que todo lo que pasa después del accidente, el viaje, el almacén, el duelo, sea en realidad la agonía del hospital, el delirio de la fiebre. El sur que Dashman visita puede ser la muerte que fantasea mientras muere en una cama de hospital. Es la síntesis de Borges, la ambigüedad entre la realidad y el sueño, entre la historia argentina, el sur, el gaucho, el duelo, y la historia personal, entre el hombre culto y europeo y la pampa que también lo define. ¿El viaje al sur es real o es el delirio de un moribundo? El cuento más personal de Borges sintetiza todas sus obsesiones: el tiempo, la muerte, el sueño, la identidad argentina. Aprendizajes clave. Primero, las ficciones que construimos colectivamente tienen el poder de reemplazar la realidad. Clon nos dice que las narrativas dominantes, políticas, culturales, religiosas, son construcciones que se vuelven reales cuando hay suficiente consenso alrededor de ellas. Segundo, el conocimiento infinito es inútil sin la capacidad de abstraer y olvidar. Funes nos dice que la inteligencia no es acumular información sino saber qué descartar. Tercero, el tiempo puede ser un laberinto con múltiples bifurcaciones simultáneas. Aunque parezca solo filosofía, tiene consecuencias prácticas. Cada decisión que tomamos coexiste con las decisiones que no tomamos. Cuarto, Borges usa la erudición como herramienta literaria. Sus cuentos funcionan porque parecen textos académicos, tienen notas al pie, citas de libros que no existen, referencias cruzadas imposibles. Esa forma crea un efecto de realidad para contenidos imposibles. Quinto, la brevedad de los cuentos de Borges es parte del proyecto. En pocas páginas plantea problemas que la filosofía tarda libros en formular. La densidad es una virtud literaria. Opinión honesta, Ficciones puede resultar difícil la primera vez. No porque el español sea complicado, sino porque las ideas son densas y requieren releerlas. Pero esa dificultad es parte del placer. Hay muy pocos escritores en la historia que te hagan pensar tanto por página. Borges es difícil la primera vez. No porque el lenguaje sea complicado, escribe con una claridad y una economía extraordinarias, sino porque las ideas son densas y los cuentos son muy breves. Una página de Borges puede necesitar 20 minutos de pensamiento. Pero esa dificultad es la recompensa. Hay pocos escritores en la historia que por página de texto generen tanto pensamiento en el lector. Leer a Borges es un entrenamiento para la mente. Además, Borges es completamente argentino aunque sus referencias sean universales. Su amor por los arrabales de Buenos Aires, por el sur, por los cuchilleros del siglo XIX, por los gauchos, todo eso aparece junto con la filosofía china, la cábala judía, la literatura inglesa. Es la síntesis que solo puede hacer alguien que vive en un cruce de culturas. Rayuela de Julio Cortázar. La otra gran obra de la narrativa argentina del siglo XX. Donde Borges es erudición y brevedad, Cortázar es juego y longitud. Son completamente opuestos y completamente argentinos. El túnel de Ernesto Sábato. La novela más oscura de la narrativa argentina. Donde Borges explora el laberinto del tiempo y el conocimiento, Sábato explora el laberinto de la obsesión y la culpa. Don Segundo Sombra de Guiraldes. Para los que quieran el otro polo de la literatura argentina del siglo XX, donde Borges es abstracto y filosófico, Guiraldes es concreto y sensorial. La Pampa vs. la biblioteca. Suscríbete a Manos Libres,
el canal para leer cuando no podés. Fin del guión. Ficciones de Jorge Luis Borges. Palabras estimadas: 5,200 duración audio estimada: 43-50 minutos.